Saludos cordiales a todos y a todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de nuestro jueves doctoral virtual. En esta oportunidad contamos con la presencia, la colaboración y el apoyo del doctor Marcos Requena. Esta actividad de hoy está vinculando y articulando varias instituciones venezolanas, brasileras y argentinas. Por Argentina contamos con la presencia de la Universidad Siglo XXI, representada justamente por el doctor Requena, quien es coordinador de grupos de investigación y de la gestión de la investigación en esa universidad. Al mismo tiempo, el doctor Requena está vinculado con la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Y quien le habla, Freddy González, quien participará como moderador de esta edición del jueves virtual de hoy, en representación de la Universidad Federal de Río Grande do Norte, asociado con el grupo de estudio de narrativas de profesores en formación y del núcleo de investigación en educación matemática, doctor Emilio Medina, de la Universidad Pedagógica Experimental de Maracay, en Venezuela. Nuestro invitado de hoy, Marco Antonio Requena Arellano, es doctor en educación. Actualmente se encuentra adscrito a la Secretaría de Investigación y Transferencia Científica de la Universidad Siglo XXI de Argentina, como ya lo mencionamos, en donde actúa como coordinador de investigación en el área de ciencias humanas y sociales. Además de eso, coordina el núcleo de investigación sobre innovación educativa. Su acción académica está centrada en la integración temática de la educación con base en competencias, la educación mediada por la tecnología, que es justamente el tema sobre el cual girará su conversación principalmente, la formación docente y el aprendizaje autorregulado. Es importante señalar que el doctor Requena fue el codiseñador del primer programa en la modalidad Blend de la Universidad Católica Andrés Bello, que está orientado por competencias y destinado a la formación docente de profesionales de otras áreas. Él también ha obtenido varios premios en reconocimiento a su labor como investigador. Es autor de 2 libros y de una veintena de artículos relativos a los temas antes señalados. Además de eso, realiza labores de asesoría y consultoría en instituciones educativas de distintos niveles en cuanto a diseño curricular por competencias, capacitación docente, formulación y ejecución de proyectos de investigación en innovación educativa. Además, ofrece acompañamiento profesional en formulación y ejecución de proyectos de investigación orientados a grado. Este es apenas una síntesis muy sucinta de lo que es el amplio currículum de nuestro convidado de hoy, a quien desde ya le agradecemos su gentileza, su apoyo y su buena disposición para colaborar con nosotros en esta actividad. Muchas gracias, doctor Requena, por su gentileza. Hoy nosotros vamos a estar conversando con usted sobre un tema que cada día adquiere más relevancia. Ya se viene hablando de cómo las tecnologías invaden hasta los más elementales quehaceres en el cotidiano de los seres humanos en el mundo entero. Y esa es una realidad de la cual la educación no puede escapar. Y los educadores tenemos que acogernos a ella y aprender a lidiar con ella, porque las tecnologías vinieron para quedarse y cada día ellas se desarrollan con una rapidez inusitada. Una de las ideas clave dentro de todo esto
cómo nosotros podemos utilizar esas tecnologías para favorecer, para propiciar aprendizaje de mejor calidad, dado que nuestros jóvenes, nuestros estudiantes y quienes ya no lo son tanto, también cada día están más próximos y más familiarizados con los aspectos, si se quiere, más comerciales de las tecnologías. Pero es importante resaltar que esas tecnologías tienen una potencia enorme y han ido progresivamente invadiendo los espacios educativos hasta el punto de desarrollar nuevas nociones, nuevos conceptos, nuevas teorías, como son los espacios virtuales de aprendizaje. Y allí en estos espacios se lleva a cabo una actividad muy frecuente y muy común. Yo diría que en el ámbito del uso de las tecnologías, de la comunicación y de la información, esto de los foros es una cosa muy cotidiana en la actividad de las personas y particularmente en, en las escuelas y en las instituciones que cuentan con la plataforma. Dándole una vez más la bienvenida a doctor Requena y agradeciéndole de nuevo su colaboración, nos gustaría saber su opinión sobre esta presencia, yo diría que avasallante, de las tecnologías y el papel que ahora nos corresponde jugar a los educadores mediante esa presencia casi que si se quiere, de competencia en el sentido sí, de competencia deportiva, pudiéramos decirlo así, o en el sentido deportivo del término, frente a esos recursos que llaman tanto la atención. Bienvenido, doctor Requena, muchas gracias de nuevo por su participación y bueno, queda usted con la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Freddy. Lo primero que voy a hacer es, esperando que no sea atropellante, que a partir de ahora, a lo largo de esta conversación, nos tuteemos. Entonces, por eso es que te digo Freddy. Entonces, a partir de ahora, Marcos. Marcos. Por favor. Muy bien. Entonces, bueno, gracias por la oportunidad que me estás dando de intentar ser útil en esta ventana que tienes de los jueves doctorales virtuales para compartir con la comunidad dedicada a la enseñanza de la matemática, aunque no vamos a tratar un tema de la enseñanza de la matemática, pero sí un tema que lo atraviesa de manera transversal, que es el aprendizaje colaborativo en línea, ¿sí? Y puntualmente en el marco del aprendizaje colaborativo en línea, lo que corresponde a los foros virtuales, ¿no? Que es una actividad colaborativa, de hecho, por excelencia, porque es lo que más se acerca al diálogo y a la construcción de conocimiento cara a cara, ¿no? Bueno, entonces agradecido, es un saludo no solamente para ti, sino para todos los que puedan estar viendo en este momento este video. Me decías qué opino yo en relación con la educación en línea y bueno, el uso de las tecnologías para mediar la educación. Como decías, la tecnología vino para quedarse. Y ella trae un conjunto de retos, no solo por ella misma, por lo que implica que los procesos en línea, aunque tienen elementos comunes o aspectos comunes con la educación, dada también de forma presencial, voy a nombrar uno en este momento, aunque hay elementos comunes, hay también unos elementos diferenciadores. Es decir, que los procesos, cuando están mediados por la tecnología, tienen unas particularidades que hay que conocer y a las cuales hay que atender para poder provocar de manera eficiente aprendizajes o para acompañarlos, ¿sí?
Se puede iniciar para acompañarlos, facilitarlos, mediarlos, orientarlos, pero para ser agentes positivos en los aprendizajes de los alumnos hay que considerar esas particularidades. Bueno, además del hecho de que la tecnología por sí misma trae retos, ocurre que el avance de la tecnología en educación va a la par de un conjunto de transformaciones socioculturales que exige competencias distintas a las que se exigía antes. La sociedad nuestra ha tenido dos denominaciones distintas, pero asociadas, que es sociedad del conocimiento, sociedad de la información. Sea cual sea la denominación, una característica es que hay la cantidad de información con la que nosotros nos encontramos en la red. En cualquier momento que nosotros nos podamos conectar, esa cantidad de información sobrepasa lo que podríamos nosotros procesar a lo largo de toda la vida, aunque tengamos 10 años. O sea, si un niño de 8 años se conecta a la red, se va a conseguir con una cantidad de información que no podría procesar durante toda su vida. Entonces, una característica es esa. Y hay otras características, como por ejemplo, de que las fronteras epistémicas que existían antes no existen ahora, esa separación entre biología, química, física, matemática, bien delimitadas, están dejando de existir, esa es otra característica. La complejidad de los fenómenos, la interconexión que hace que algo que ocurra en un punto del globo inmediatamente impacta al resto del planeta. Son características relevantes que nos exige la búsqueda de desarrollo de competencias que antes no se exigía. Y se está exigiendo el desarrollo precisamente en un entorno que antes tampoco existía, que son los entornos virtuales. Entonces, por supuesto que esto trae retos muy distintos para los cuales nos tenemos que preparar. Uno de ellos, estimado Freddy, que es el que va a ser centro de nuestra conversación, son las actividades colaborativas, precisamente, porque en línea se pueden hacer un conjunto de actividades, un buen número de actividades, pero uno de ellos, y que marca el modo de ser de la educación actual, es el aprendizaje colaborativo, el aprender con otros y el aprender gracias a la interacción con otros. Cómo mediar esos aprendizajes y cómo mediarlos en línea. Eso de forma menos general. Y de una forma más particular todavía, cómo mediar foros virtuales, o sea, el aprendizaje colaborativos en línea, a través del foro, de una manera eficiente. La importancia de la mediación, para cerrar esta respuesta la pregunta que me hiciste, la importancia de mediar eficientemente aprendizajes colaborativos en línea y particularmente a través de foros, es que independientemente de las capacidades de los alumnos, independientemente de su nivel de motivación, independientemente de su conocimiento previo, estoy hablando de características de los alumnos, conocimiento previo, coeficiente intelectual, motivación, independientemente de esas condiciones, si los alumnos no autorregulan, no regulan sus procesos de manera eficaz, el aprendizaje colaborativo no lo va a hacer tampoco, no va a ser eficaz. Y por lo tanto requiere ser autorregulado, requiere que los alumnos implementen un conjunto de estrategias para autorregular el proceso colaborativo. No lo pueden hacer solo por sola inteligencia, por solamente manejar el conocimiento previo y no solamente por estar altamente motivados. Estos elementos son necesarios. La motivación, obviamente, el conocimiento previo y las habilidades cognitivas son requeridas, pero se ha descubierto y se sabe, mejor dicho, hace tiempo, que son necesarias pero no son suficientes. Se requiere que los alumnos implementen estrategias autorregulatorias. Y estas estrategias autorregulatorias, estimado Freddy, no se adquieren espontáneamente. Es decir, que independientemente de los pasos de los años, por desarrollo evolutivo, nosotros, los seres humanos, no vamos a desarrollar estrategias autorregulatorias, a menos que agentes educacionales, de manera deliberada, intervengan para contribuir a que nosotros desarrollemos estas estrategias. Entonces es importante ciertamente que el docente esté consciente de esto y que además conozca los modos, las estrategias por las cuales se da andamiaje, cómo se evalúa, sobre qué debe dar andamiaje, qué debe apoyar. La importancia entonces es que no hay aprendizaje colaborativo eficiente
sin un proceso eficaz de autorregulación y, por tanto, sin un proceso eficaz de andamiaje. Esa es la importancia. Entonces aquí, por lo que tú estás diciendo, Marco, está implícito o quizás explícito la necesidad de pensar en un profesional de la docencia, en un profesional docente muy distinto del que hemos estado formando hasta el momento para la exposición, para la presentación de contenidos y luego evaluar la recepción de esos contenidos por parte de los estudiantes. Es decir, tenemos un docente formado para exponer, para pasar contenido a alguien que lo recibe en una idea ya expuesta por Paulo Freire de educación bancaria. En ese sentido, ¿cuál tendría que ser el cambio principal a llevar a cabo en la formación de los profesores para que él pudiera hacer esa labor ya no de expositor, ya no de presentador de un contenido, sino ya la responsabilidad enorme que significa ser mediador de procesos? Y en este caso, dado que esos procesos autorregulatorios no se desarrollan espontáneamente, sino que se necesita una mediación, si se quiere, externa, que la dinamice. Eso implica entonces que los docentes tienen que ser formados de otra manera y para otras cosas. Entonces, ¿cómo tú ves que el docente tendría que prepararse? No los que ya están preparados, los que ya están graduados, sino inclusive quienes ya están en servicio para asumir estas nuevas responsabilidades. Y más ahora, cuando por causa de la pandemia se han tenido que cerrar las escuelas, las clases presenciales están suspendidas y de la noche a la mañana el docente se vio obligado a apropiarse de estas tecnologías para utilizarla en su proceso pedagógico, pero con otras funciones. Entonces, esta dinámica que está generada por la emergencia sanitaria creada en el planeta por el surgimiento de este nuevo virus, ¿cómo impacta estos procesos mediacionales del aprendizaje a los que tiene que dedicarse ahora el profesor en esos contextos virtuales? Correcto, sí, sí, perfecto. Fíjate, tú pones el acento en el tema central, ¿no? En el tema central. Ciertamente el docente de hace años está gritando, porque ni siquiera que se está presentando, sino gritando por muchos medios y de muchos modos, que el docente ya no puede ser transmisor y concebir al alumno como un receptor. Y está bien, y ya si se quiere, muchos docentes ya tienen conciencia de ello, buscan estrategias distintas a la de exposición y de la espera de que el alumno asimile, guarde y luego reproduzca. El tema es que cuando se proponen, y eso ocurre tanto presencialmente como a distancia, cuando los profesores se proponen otras estrategias, muchas veces, sí, estrategias asociadas con la colaboración, asociadas con la construcción de conocimiento, ¿sí? De tal forma que asumen estrategias dirigidas a que sea el alumno no el que asimile, sino que construya nuevo saber. En gran parte de las experiencias, o gran parte de las experiencias se reducen a que el profesor propone, el docente propone a los alumnos en equipo un conjunto de realizaciones de actividades, la realización de un conjunto de actividades. Y hasta allí, es decir, propone las actividades y luego procede a evaluar los resultados. Pero entre la propuesta, estimado Freddy, de las actividades y la evaluación de los resultados colaborativos, el docente se pierde. Es decir, deja a los alumnos
actuar de forma sin el apoyo requerido. No hay muy poco acompañamiento. Entonces ahí viene ciertamente lo que señalas, cómo formar a los docentes en estrategias que vayan dirigidas no solo a proponerle a los alumnos que realicen actividades colaborativas, como por ejemplo la construcción de una wiki, la construcción de un blog, ¿sí? La construcción de un texto utilizando herramientas colaborativas que las hay, o juegos dinámicos, o un foro virtual. ¿Cómo hacer para que ciertamente no se limite a proponer la actividad y luego evaluarla, sino que ciertamente tenga competencias para mediar el proceso, para que sea un agente mediador de los procesos de construcción de saber? Y para eso, perdón, antes de ir entonces a dar como cierta, precisar alguna orientación en relación con ello, y una de ellas va a ser, por supuesto, el modelaje. Los docentes no van a aprender estrategias si con ellos mismos no se aplican. Entonces, obviamente que tanto en el pregrado o en la formación docente inicial, como en la formación de docentes en servicio y los diferentes posgrados, la formación docente debe asumir los modelos o el modelo de desarrollo de competencias a través de la resolución de problemas reales, el aprendizaje colaborativo mediado, ¿sí? La construcción de conocimiento, la interdisciplinariedad. No, debe asumir el modelo que recoge estos planteamientos en la misma formación del docente, porque de otro modo el docente no va a desarrollar esas competencias. Fíjate, yo te voy a mostrar voy a compartir pantalla para yo mostrar algo que puede contribuir a concientizar la importancia de, fíjense, allí en pantalla, bueno, voy a completar la idea, a concientizar la importancia de una mediación de los procesos colaborativos en línea. Este diagrama que ustedes ven representa el conjunto de actividades y procesos cognitivos y metacognitivos realizados en los foros en línea de un curso de formación docente a lo largo de un periodo académico. Lo que está marcado en azul aquí en azul, las cajas que están relacionadas con esta se refieren a los procesos que realiza el docente en esos foros, en los foros de ese curso. Y lo que aparece acá en azul y todas las cajas que se relacionan están vinculadas con las acciones que realizan los alumnos. Esto es dado en un contexto real de un curso de formación docente de grado, sí, de formación inicial. Y estos que están acá, estas cajas, son acciones que realizan tanto los docentes como los alumnos. Este diagrama representa el conjunto de actividades y procesos de foros eficientemente mediados. Vean la diferencia con este diagrama. Este diagrama representa los hallazgos de actividades o de acciones, perdón, y procesos realizados por el docente y realizados por el alumno en los foros de una materia, de un curso de formación docente inicial, en unos foros que son pobremente mediados. Como se pueden dar cuenta, los foros, en este foro, que el docente implementa un conjunto de acciones muy bajo en número de acciones y procesos, son correspondidos con un número de procesos y acciones de los alumnos también bajo. Conclusión, los foros que son pobremente mediados generan pobreza en procesos de aprendizaje versus los foros que son ricamente mediados, generan, estimulan, facilitan, producen
en los alumnos, contribuyen con que los alumnos generen un número de procesos y acciones también rico. La calidad se ve notablemente diferente en un foro y en otro. Esto muestra la importancia de que los docentes dominen, primero estén conscientes, y todos los presentes. Primero que estén conscientes de la importancia del papel activo que debe jugar un docente en las actividades colaborativas en línea. Hay una falacia, o mejor dicho, hay una verdad que lamentablemente se ha transformado en una falacia en la educación actual y en línea en particular, de que el responsable del aprendizaje es el docente, es el alumno, perdón. Es cierto que el alumno debe ser considerado el principal responsable de su propio saber, pero es corresponsable el docente. Pensar que el alumno es el único responsable de su proceso puede llevar falazmente a que el docente asuma un papel poco activo y se limite a proponer tareas y luego evaluar las tareas, y en el medio quedar inactivo. Entonces, estas dos láminas muestran esa importancia. La tercera, para terminar, es que fíjense, esta lámina muestra, este diagrama muestra el papel que cumple el aprendizaje autorregulado, SRL por sus siglas en inglés, el aprendizaje autorregulado, el papel que cumple en el nivel de desempeño o la calidad de la tarea realizada por los alumnos. El papel que cumple. ¿Qué papel cumple? Fíjense, en todo desempeño académico y en educación se sabe, influyen tanto factores personales, ¿sí? Conocimiento previo, preparación para la actividad, por supuesto los factores cognitivos como inteligencia, independientemente de la teoría de inteligencia o el modelo de inteligencia que se maneje, el nivel de motivación, el tipo de motivación, esos son factores subjetivos que influyen sobre el desempeño. Y también tenemos factores contextuales, ¿sí? Como calidad de la tarea, tipo de la tarea, los objetivos que el docente con el que acompaña la tarea, la calidad de la intervención del docente, el estilo de evaluación, los fines de evaluación, etcétera, etcétera. Influye también, por supuesto, sobre el desempeño. Pero, y esto es lo que es importante acá, la autorregulación cumple un papel mediador entre estos dos factores y el desempeño. Es decir, que indistintamente de los factores personales y contextuales, la autorregulación interviene de tal manera que la línea más gruesa, fíjense que la marco allí como más gruesa, indicando con ello un factor de causa-efecto mayor, de influencia mayor, el aprendizaje autorregulado tiene un nivel de influencia mayor del desempeño, mediando entre los factores personales y contextuales y el desempeño. Esto termina, digamos, respondiendo a la pregunta ¿por qué es relevante la mediación de las actividades colaborativas en línea? Dejo de compartir. A mí me gustaría que mostraras ahí el gráfico del foro ricamente mediado, porque me llamó la atención una cuestión que quisiera articularla con la próxima pregunta que me gustaría hacerte, pero está basada en el primer gráfico que nos mostraste del foro ricamente mediado. Por favor, muéstralo. Muy bien. Lo muestro y lo muestro colocando. Ahí sí, está, para que se bien y podemos seguir hablando. Sí, sí, fíjate que ahí yo tengo la siguiente inquietud. En el gráfico donde aparecen las interacciones del docente, para mí está a la izquierda, sí, es que está a la izquierda, se ven todas las acciones llevadas a cabo por el docente, y en el que está a la derecha la de los estudiantes. Pero, ¿cómo se da la vinculación
entre estas acciones del docente y estas acciones de los alumnos. La pregunta viene por lo siguiente. En los ambientes virtuales, los alumnos gozan de algo que en los ambientes presenciales es muy escaso. En los ambientes virtuales, los alumnos gozan de un alto grado de autonomía, de libertad de acción, de capacidad de maniobra, de libertad creativa, se podría decir, exagerando la nota. Entonces, ¿cómo es que el docente se articula o se vincula con eso que el alumno hace en ese espacio de autonomía con el que él cuenta en los ambientes virtuales? Porque el docente evidentemente no tiene el control del cual sí goza en las aulas presenciales. En las aulas presenciales el docente es un vigilante. El docente vigila lo que el alumno está haciendo. Si él nota que un alumno está muy callado, él le hace una pregunta. Si él nota que un estudiante está haciendo alguna actividad que no corresponde con lo que se espera, él va hasta allá porque tiene la posibilidad de vigilar. Pero aquí el docente no puede vigilar a nadie porque el alumno está del otro lado de la pantalla. El docente inclusive no tiene ni siquiera cómo verlo. Entonces, ¿cómo es que el docente, digámoslo así, voy a utilizar esta palabra para que nuestro público quizá no entienda, cómo es que el docente puede tocar a ese alumno para que, valiéndose de la autonomía, el alumno pueda autorregular su aprendizaje? Porque, en otras palabras, el alumno está solo, entre comillas. Justamente lo que yo estoy entendiendo es que esta articulación docente-alumno es precisamente para que el alumno no sienta que está solo, sino que al contrario está acompañado por el docente, pero no como un vigilante, no como un evaluador, sino como un viajero, digamos así, como el capitán de un barco que lleva su tripulación y lleva a sus pasajeros, pero todos van en el mismo barco. El capitán del barco no suelta el timón. Entonces, ¿cómo funciona ese timón? Esa posibilidad de dirigir el barco de aprendizaje sin que el docente tenga la posibilidad de vigilar. ¿Qué diferencia existe entre vigilar y mediar? ¿Qué diferencia existe entre transmitir conocimiento, entre transmitir producto y activar procesos? Esto definitivamente me está luciendo como una cuestión inusitada que no se corresponde con la formación tradicional de un profesor. ¿Cómo funciona eso si es que eso en tus investigaciones tú lo has estudiado? Sí, lo he estudiado. Sí, gracias por la pregunta. Bastante interesante porque además la contextualizas en problemas, es decir, en tópicos que son problemáticos. Paso a responder, digamos, como con una sucesión digamos, de aclaratorias y además también, bueno, también de orientación. En primer lugar, el docente también puede hacer vigilancia en educación en línea, aunque los foros virtuales son actividades asincrónicas, es decir, en el momento en que una persona entra al espacio de interacción, no necesariamente, y de hecho es altamente probable, que los demás no estén conectados. Es una actividad que se construye en espacios y tiempos diferentes, ¿sí? En espacios diferentes porque es remota, y en tiempos diferentes porque el conjunto de personas que se responsabilizan por la actividad, docentes y alumnos, no tienen por qué acceder en el mismo momento, sino de acuerdo con, tanto por su agenda de trabajo, de acción, de vida,
su agenda, su disponibilidad de tiempo, como por las decisiones que tome en la distribución de su propio tiempo. Entonces, se accede en espacios distintos y en tiempos distintos. No obstante, la mediación del docente de la actividad, esta actividad en línea como el foro, pero lo mismo ocurre con otro tipo de actividades, incluye, estimado Freddy, la vigilancia, sin miedo a la palabra, porque no estamos hablando, no vamos a eliminar la connotación de relación jerárquica, la vigilancia, y también de la connotación de que se vigila con fines de dar premios o castigos, ¿sí? La vigilancia conducente a sanción. Entonces, eliminando esas dos connotaciones y dejando puro el término vigilancia, que significa estar atento con orientación a objetivo, estar atento por algo, ¿sí? No solamente tener los ojos abiertos, sino sabiendo qué buscar, de qué estar atento. El docente debe estar altamente vigilante. De hecho, parte de la responsabilidad del docente es tomar en cuenta los diferentes trazos que deje el alumno cuando entra a la plataforma, o el trazo que deja con su ausencia, porque un trazo también puede ser definido como la ausencia de registro de actividad del alumno, y cuando se entra al historial, a esas sesiones de las aulas virtuales que permite hacerle seguimiento a la actividad de cada alumno, se puede, por ejemplo, el docente, y es parte de su responsabilidad, darse cuenta que tiene 5, 6, 7 días. Bueno, 7 días sería un exabrupto, porque casi siempre las actividades son semanales, en la actividad en línea, pero vamos a suponer que tenga 3, 4 días sin ni siquiera entrar en la plataforma. Eso es un trazo, pero es un trazo de ausencia, ¿sí? El docente debe estar vigilante. Ahora, ¿cómo? Entonces, bueno, primera aclaratoria, ¿qué relación hay entre la vigilancia y la mediación? Que la mediación requiere que el docente esté vigilante. Un docente que no está vigilante es un docente que no puede mediar, no puede ofrecer mediación. Es un docente que está dejando solos. Entonces, bueno, eso es lo primero. Lo segundo, aprovecho mi última oración, está dejándolos solos. Es cierto que se espera no solamente en educación virtual, también es una propuesta para la educación presencial en las nuevas propuestas educativas. Y cuando digo nueva no me refiero a que tiene 2 años, porque viene ya de hace más de una década, pero sigue siendo nueva porque se ha dificultado su implementación. La propuesta de que el alumno sea autónomo. Es cierto, pero el alumno no puede ser sino progresivamente autónomo, estimado Freddy. Es decir, al comienzo del proceso formativo, el alumno, no podemos contar con que el alumno tenga ni las habilidades cognitivas y metacognitivas, ni las herramientas para manejar su motivación y sus afectos, y por tanto sus actitudes, como para regularse de manera autónoma, porque autonomía no significa que el alumno pueda hacer lo que quiera, eso no es autonomía. Autonomía consiste en la capacidad del alumno de orientarse hacia los objetivos que se ha planteado, empleando estrategias de diferentes tipos que le permita superar los obstáculos naturales que se le presentan para el logro de los objetivos. Y parte de esos obstáculos naturales puede ser una caída de motivación, una frustración por un intento fallido. Esos son obstáculos que se presentan. Entonces, el docente, el alumno, son ejemplos apenas. El alumno es autónomo en tanto más competente sea para aplicar estrategias que le permita regular sus procesos cognitivos, sus procesos motivacionales y volitivos, sus acciones, lo que hace, y también regular el contexto, ¿sí? Dónde estudiar, con quién, a quién, si puedo buscar ayuda, a quién lo busco, con quién busco ayuda, etc. Entonces, la autonomía es un planteamiento, no es un hecho. La autonomía es lo que se espera que tenga el alumno. Por definición no lo es. El alumno puede ser, en vez de autónomo, puede ser por completo heterónomo, por completo dependiente de otros. Lo que se espera es que sea autónomo,
pero hay que promover el desarrollo progresivo de habilidades que les permita ser autónomo. Entonces, eso en relación con la autonomía. Ahora, ¿cómo el docente da estos apoyos? ¿Sí? Voy a salir de esta lámina. Ajá, no, más bien lo que hice fue dejar de compartir, estimado Freddy. Voy a pasar para efecto de la última pregunta, pero puede ser que con lo que acabo de decir se te modifica o se te generen unas nuevas. Entonces seguimos en esta dinámica de conversación, pero queda pendiente, y lo voy a asumir, por supuesto, lo voy a presentar. Lo que tú te preguntabas. Bueno, hiciste varias preguntas, pero una de ellas, entonces, bueno, ¿a qué tiene que apoyar? ¿Cómo apoyar? ¿Qué es lo que tiene que hacer el docente? ¿Cierto? Ok, y eso está allí pendiente de yo asumirlo con calma. Pero te pregunto, en relación con las aclaratorias que hice, esta última parte de mi conversación, o de nuestra conversación, perdón, ¿se te genera algún otro comentario? Sí. Percibo ahí un punto de contacto, que no lo he mencionado de manera explícita, pero percibo un punto de contacto con aquella clásica idea de la zona de desarrollo próximo ya asumida por Vygotsky. Y me gustó mucho porque esa idea de propiciar que el alumno sea progresivamente autónomo, porque efectivamente se ha distorsionado un poco la idea de la autonomía del alumno. Entonces con ese, digamos así, con esa idea, entonces el docente a veces incurre en un laissez-faire, es decir, dejar que el alumno haga lo que quiera porque él es autónomo y él debe ser constructor de su aprendizaje, etcétera. También me gustó y agradezco mucho la aclaratoria en cuanto a ese tipo de vigilancia que quizás no, deslastrándola de esas connotaciones peyorativas y cognitivas, sí, de esas connotaciones de la vigilancia como fiscalización, como actitud policial, etcétera. La vigilancia es estar atento, prestar atención, y esa atención pasa por un asunto de naturaleza ética, que es el respeto a los procesos del alumno. Entonces, en esa respuesta percibo diferentes elementos que quizás están en el fondo del planteamiento, en el fondo teórico y conceptual del planteamiento. Por un lado, el reconocimiento de que el alumno puede solo ciertas cosas y otras requiere de apoyo. Y justamente esas cosas sobre las cuales requiere apoyo el alumno son mediadas tecnológicamente, puesto que estamos trabajando en ese espacio. Entonces la pregunta que se me ocurre es la siguiente. ¿Cómo puede el docente prestar atención a las individualidades que se derivan de esa progresiva autonomía que el alumno va construyendo? ¿Y cómo congeniar, si esta palabra cabe, lo individual propio de cada alumno con su respectiva idiosincrasia, historia, trayectoria de vida, etcétera, para colocarlo en un foro donde se espera que el aprendizaje sea colaborativo? Entonces, ¿cómo lidiar con esa complejidad de individualidad, autonomía progresiva, trabajo colectivo y trabajo colaborativo en espacios virtuales donde los tiempos son diferentes, los lugares son diversos, el profesor tiene necesidad
de prestarle atención a tanta diversidad. ¿Cómo te parece que un docente podría navegar en ese mar tan revuelto o adentrarse en ese bosque tan exuberante de diferencias? Porque hay tantas diferencias que el docente eventualmente podría perderse. Entonces, ¿a qué debe prestarle atención el docente en un espacio como este para que la mediación que él realice resulte eficaz? Porque son tantas cosas que bueno, mira, se pierde o eventualmente se pierde. ¿Cómo puede el docente hacer todo eso sin perderse y al mismo tiempo tocando esas diferencias individuales? Si son Bien, tantos alumnos, por ejemplo. sí, sí. Ajá. Bueno, fíjate, tú tienes una premisa allí que la reiteras, la nombras varias veces, que es la complejidad del proceso, ¿no? Ahorita voy a explicar por qué escogí esa lámina en relación con la complejidad, ciertamente, de las actividades colaborativas y de las interacciones que la misma se da con fines de construcción de saber. Ok, esto lo voy a hacer, pero ciertamente tú captaste que hay una relación entre lo que yo comentaba y la zona de desarrollos próximos, ¿sí? Una de las ideas fundamentales de ese concepto de zona de desarrollo próximo, que es que el desarrollo de los procesos cognitivos superiores se da gracias primero a la existencia de retos, es decir, de situaciones, de tareas para las cuales el alumno en el momento no está suficientemente capacitado para realizarla, pero cuenta con un background inicial y además con el apoyo de agentes más avanzados, pares alumnos, perdón, y docentes que le pueden ayudar a desarrollarse al próximo nivel, ¿no? A lograr el próximo nivel. Entonces, sí, está asociado con la zona de desarrollo próximo y está asociado con la ley de la doble formación, también de Vygotsky, que señala que también las habilidades superiores se dan primero en un entorno de interacción, primero afuera, ¿sí? Interpsíquica, y luego progresivamente se va interiorizando y se va haciendo una habilidad individual y dirigida de manera autónoma. Pero primero tiene que estar en el entorno. Es cierto, es así. Fíjate, esa lámina que está acá muestra parte de esa complejidad. Este es un modelo de Harvell y Hadwin, que es un modelo que señala que en una actividad colaborativa, este modelo representa la regulación de los procesos cognitivos, metacognitivos, motivacionales, acciones y contextos dados en un entorno colaborativo o en actividades colaborativas. ¿Qué dice el modelo? Que en una actividad colaborativa hay 3 tipos de regulación. La regulación individual que se hace cada uno a sí mismo, lo que es la autorregulación, también la corregulación, cómo los alumnos se regulan entre sí, uno a otros, y la regulación más compleja de todas, que es la regulación del equipo como un todo, como una unidad, tomando decisiones en relación con la tarea como un todo. El docente, ¿por qué utilizo este diagrama para responder a lo que decías? Que el docente debe saber identificar a qué darle andamiaje, que prestarle atención en este marco complejo en que hay actividades que son compartidas, pero también hay individualidades de cómo atender ello, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo allí, pero sigo hablando. No, al revés. Voy a irme. Estas son características que, si da tiempo en esta conversación, características de la autorregulación que debe tomar y dominar el docente para poder dar una mediación efectiva. Esto es lo del andamiaje. Aquí voy a irme directamente a
a unos ejemplos de pautas iniciales. Mientras abre, le voy diciendo lo siguiente. Un foro, esto es un foro, y esto es un foro real, ¿sí? Esta es la primera, se ve, ¿verdad, Freddy? Sí, sí. Okay. Todavía no abierto, está abierto ahí pero eso es un hipervínculo. Que te No, debe pero ya está. Ah, no, no, sí, es verdad que estoy compartiendo. No, es que compartir pantalla no deja, o sea, deja para dejar de compartir. Dejo de compartir y comparto ahora entonces. tú lo tienes en internet. Sí, no, ahí voy. Ahora sí. Voy a compartir en vez de pantalla, voy a compartir, perdón, en vez de ventana, pantalla completa para que comparta todo lo que yo en cualquier espacio que me encuentre. Ahora sí lo ves. No, comparte vamos a decir, él tiene una función ahí Bueno, que no se ve ahora. no, que comparte una guía de Chrome, que es Sí, la no. tercera. Si la tienes en internet, si la tienes, No le he dado, perdón. si la tienes en internet, vamos a ver, no, todavía no la, ajá, ahora Sí, sí. sí, ahora Sí, sí, es que ok, lo que pasa es que no le había dado a aceptar la orden. Bueno, ok, pero antes de explicar qué hay allí o de escribir para responder, existen dos tipos de andamio en relación a la pregunta que me estás haciendo, ¿no? Dos tipos de andamio. Andamio fijo, sí, andamiaje, mediación fija y andación variable. ¿Cuál es el andamio? Es decir, el apoyo que se da con fines de que el alumno sea autónomo, ¿no? ¿Cuáles son los andamios fijos? Aquellos que se da a todo el grupo de acuerdo con elementos que son constantes, tanto de la tarea como para el grupo, en el grupo. Por ejemplo, un objetivo de una actividad colaborativa como esta del foro, el objetivo del foro, que generalmente con fines educativos está planteado por el mismo docente, ese objetivo del foro es fija para la tarea. Entonces es un elemento que se toma en consideración para dar un andamio fijo, es decir, una orientación, un apoyo para todos de la misma manera. Pero luego, y ahí es que va tu pregunta, ¿cómo le da apoyo a los individuos? Y más aún cuando son muchos. Bueno, existe el otro tipo de andamio, el andamio que es variable y se da de acuerdo con las demostraciones o las señales de necesidad de ayuda que manifiesten los alumnos. Estos que yo tengo acá son andamios fijos, es decir, que se dan de igual manera para todos en un foro. Y ahorita lo describo, pero son andamios fijos. Pero luego que empieza el foro, una vez que empieza el foro, el docente debe estar altamente vigilante de varios aspectos de la actuación de cada uno de los alumnos. ¿De cuáles aspectos? ¿Cuándo participa? ¿Cuándo empieza a participar? Se han pasado 2, 3 días y no ha participado. Entonces, el momento inicial debe tomarlo en cuenta. Si pasan 2 o 3 días sin que un alumno participe, entonces es conveniente que el docente, por otra ruta distinta a la del foro, puede ser el correo electrónico, la mensajería interna de las plataformas, las aulas virtuales que tienen mensajería interna o el correo electrónico que aparece en el listado de los alumnos, si se han intercambiado números telefónicos por un mensaje WhatsApp o si es internacional el programa o por llamada telefónica, pero por alguna ruta debe procurar indagar lo que ocurre, mostrarle interés. Eso es importante porque eso es una plataforma socioemocional de mostrarle interés al alumno por su ausencia, ¿sí? Por ejemplo, entonces debe tomar en cuenta cuándo participa, si la primera participación estuvo orientada al logro del objetivo o a responder las preguntas. Debe estar atento entonces a ello, a la relación entre la participación y el objetivo del foro o la pregunta central,
¿sí? Atento al dominio del contenido, es decir, del área del saber con el que se vincula el foro. Sí, bueno, si tiene dominio de contenido, si ha hecho lectura previa, eso se muestra por la calidad de la participación, debe estar atento de ello, debe estar atento hasta de, como estamos hablando de docentes, de formación docente, debe estar atento hasta de la calidad de su expresión por escrito, ¿sí? Debe estar atento a cómo, si el alumno empieza a interactuar con otros y a darle opiniones, o a darle sugerencias, o a compartir de alguna manera con los demás en cuanto a interactuar de manera directa. Entonces, bueno, cómo se dirige a los demás, cómo responde a las diferencias que tiene de opinión con respecto a los otros. Debe estar atento entonces al momento en que responde, a la frecuencia con la que interviene, a la calidad de la intervención en relación con los fines del foro y en relación con el soporte disciplinar o conceptual o teórico para poder sustentar lo que escribe. Debe estar hasta atento al estilo de escritura, porque puede identificar por el estilo que el alumno lo que ha hecho, y eso pasa, Freddy, que el alumno lo que ha hecho es copiar y pegar de algún texto. Entonces, buscar identificar si es posible, identificar si eso ha ocurrido así. Debe estar atento, digamos, de todas esas señales de que si de la involucración del alumno en la tarea que se está realizando. En eso debe estar atento en todo momento. Por eso es que la actividad en línea es altamente exigente. En una educación en línea no es como las clases presenciales, de que el docente tiene unas horas distribuidas en la semana y puede ser que se encuentre con su grupo de alumnos una o cuando mucho 2 veces a la semana, ¿sí? En la distribución común. Acá el docente tiene que todos los días conectarse con fines de hacer seguimiento y a intervenir en las actividades en la actividad que se está realizando, en este caso el foro virtual. Si identifica, por ejemplo, fallas conceptuales, tiene que atenderlas, no necesariamente señalando el error y haciendo la aclaratoria. Puede hacer a través de una pregunta clave que haga, la solicitud de una reconsideración de la publicación que ha hecho el alumno, la pregunta al resto en relación con al resto de participantes, en relación con el comentario del alumno. Si puede puede implementar diferentes vías con fines de que un error conceptual no continúe. Porque una de las naturales desventajas del aprendizaje colaborativo y de la construcción de saber y también, llamado de ese modo también, del aprendizaje por descubrimiento, es la probabilidad de la construcción de saber errado en términos de lo que se conoce en las diferentes disciplinas y el desarrollo, por tanto, de concepciones erróneas. Entonces, el docente tiene que estar atento a ello, aunque no necesariamente implica que él es el que tiene que hacer la aclaratoria. Si él puede utilizar estrategias para que sea los compañeros, los alumnos, ellos mismos, revisando y discutiendo el tópico, a que se den cuenta, lleguen a insight, que cuando un foro virtual está bien desarrollado, se llega a insight, es decir, a un darse cuenta de manera súbita de un saber que no se tenía antes. Bueno, puede hacer eso. Esos son elementos a los que tienes que estar atento. Esto que yo mostré, son andamios fijos. Fíjense que el docente, aunque no presenté una lámina que quería presentar en un momento para decir que la autorregulación en uno de los modelos la divide en 3 grandes etapas. La estrategia de regulación antes de entrar a la actividad, que pasa por la planificación, el establecimiento de objetivos, la decisión de estrategias de selección de estrategias para aplicarlo durante la actividad. Luego está la etapa de autorregulación durante la actividad y procesos autorregulatorios después
después de la actividad, que son procesos reflexivos y de ajustes para una próxima actividad. Eso no lo señalé, podemos ahora ir a una lámina para señalar. Pero lo que quiero mostrar aquí entonces, que fíjense que aquí se da como andamio, se le dice al docente, después de un soporte breve afectivo, te damos la bienvenida al segundo foro de discusión de materia. Esto no una bienvenida corte de la actitud de los alumnos, así señalan las investigaciones. Luego fíjense que se señala con precisión qué se espera que haga el alumno en el foro. En este caso el foro es de discusión de 3 casos que se le presentan a un docente, a docentes diferentes, ¿no? 3 situaciones educacionales para analizarla. Y el foro es para analizar esas situaciones. En este foro, Freddy y los demás, este foro está conectado con otra actividad. Esa es una estrategia excelente en la elaboración de foros. Que los foros no estén aislados. Que el tema que se discute en el foro se discute porque hay otra actividad distinta a la del foro en la que va a ser útil esa discusión que se está dando en el foro. En este caso, los alumnos de esta materia, esta es una materia de posgrado, no he contextualizado el ejemplo. Este foro está dado en una materia denominada Teorías del Aprendizaje y de la Instrucción del posgrado de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. Los alumnos tienen que hacer un trabajo práctico, hacer un trabajo de intervención pedagógica para modificar o para resolver, darle respuesta a 3 casos. Eso es aparte del foro. Pero este foro va a dar insumos a toda la sección para un abordaje eficaz de ese trabajo práctico. Este enlace entre los foros y situaciones reales que hay que abordar es un elemento altamente afín a la educación con base en competencias. Bueno, en este foro se presentan los casos, lo que se espera que se haga, se le da una ayuda para la autoevaluación, para que los alumnos ellos mismos evalúen su actuación en el foro de tal manera de que puedan ir chequeando si con la actuación en el foro están contribuyendo de manera eficaz a la construcción de saber que se espera que se realice en él. ¿Qué se da para esa ayuda? Una escala de valoración que tengo yo y la comparto, aunque este foro en particular no va evaluado de manera sumativa, solo formativa. Y sin embargo, le presento como parte de ayuda, que esto es un andamio, la ayuda. No necesito porque lo tengo acá. Ya. Parte de la ayuda está en mostrarle una escala que podría transformarse fácilmente en una rúbrica de 5 criterios y describo lo que se espera en cada criterio y qué ponderación tendría cada uno de los criterios si ese foro fuese evaluado de manera sumativa. Esto con fines de ayudarlo a que se vayan monitoreando y controlando su actuación a lo largo del foro. Estos son andamios, como les decía, que son fijos para todos, pero luego a lo largo del foro debo estar altamente atento. Lamentablemente no les puedo mostrar un foro ya desarrollado porque la plataforma, una vez que se cierra, ya no me permite entrar a cursos anteriores, una vez que se cierra. O si no, mostraría un foro ya realizado y se podría observar qué tipo de andamios yo voy dando a lo largo de la realización del foro, entrando yo como moderador todos los días para estar atento y para dar apoyo.
¿Quieres comentarme algo? Sí, justamente con esa última comentario que ha hecho. Es muy interesante. Por un lado, el foro mantiene, digámoslo así, en contacto a los alumnos, aun cuando eventualmente es asincrónico. Y eso promueve la colaboración, porque si el foro está asociado con respuestas anidadas, que uno responde a otra y así se va como ramificando el conjunto de respuestas, ahí se ven los niveles de interacción que luego van a ser mostrados en ese gráfico que inicialmente tú nos señalaste. Pero hay un elemento, Marco, que me gustaría tu reflexión. Quizás eh, en la primera parte lo señalaste un poco, pero aquí creo que vale la pena reforzar. Es el volumen de trabajo que implica la gestión eficaz de un foro, porque el profesor, la profesora debe mantenerse, como tú lo dijiste, atento, para no decir vigilante, atento a la dinámica del foro, que no tiene horario ni fecha en el calendario, como decía Simón Díaz, porque el alumno entra cuando puede, el alumno se organiza de una manera que está asociada con sus propias circunstancias. No hay un horario fijo, aunque eventualmente podría sugerirse algún tipo de horario para matizar un poco el volumen de trabajo del profesor, etcétera. Mi pregunta o la reflexión a la cual yo quería invitarte es la siguiente. En esa experiencia de gestión eficaz de foros, ¿se ha podido obtener información de los niveles de estrés que genera en el docente, dado el volumen de trabajo que tiene que atender, que es inusitadamente mayor que el volumen de trabajo que tiene en las aulas presenciales? Porque pensemos en que el docente no tiene una sola sección, el docente puede tener varias, y si para cada sección él crea un foro, imagínate, no va a tener más nada, o tiempo para más nada, sino para gestionar el foro. Entonces, la pregunta va en dos direcciones. ¿Cómo el docente puede autorregular la gestión del foro para no desarrollar esos altos niveles de estrés que probablemente generan una dinámica como esta? Y si entre las estrategias de autorregulación de su propia gestión como vigilante, entre comillas, del foro, o como gestor, yo creo que la palabra más adecuada es gestor, ¿cómo él podría gestionar la carga de trabajo que implica la gestión de un foro de esta naturaleza? Porque al mismo tiempo que él promueve estrategias de autorregulación en sus estudiantes, él tendría que desarrollar estrategias de autorregulación de esa gestión. ¿Cómo manejan ustedes estos dos niveles autorregulatorios? Por un lado, el de él con respecto a sus estudiantes, y por el otro, el de él respecto de sí mismo. Sí, sí, excelente pregunta. Primero, te voy a comentar que el término gestión, por supuesto que viene bien. Está referido a otra cosa porque es un término más global. Más global. La gestión es un término superior en términos, en sentido de cuánto proceso abarca, que el de mediación o del de moderación o el de andamiaje. Porque estas otras palabras que acabo de decir, mediación,
o andamiaje está referido a la actividad que realiza o el proceso que realiza el docente en relación con lo que hace el alumno, ¿sí? Bien sea el alumno individual o el alumno colectivo, el equipo, el grupo. Y modera, bueno, recae sobre todo el foro, pero gestión incluye lo que acabas de decir. Gestionar implica tener elementos, digamos, es un proceso gerencial que toma en consideración todas las variables que se involucran en el proceso bajo gestión. Entonces es mucho más complejo, sin duda. Entonces, pero viene bien. Lo que ocurre es que nosotros no hablamos de gestión, sino hablamos de andamiaje y de moderación, pero perfecto. Y por eso que tu pregunta es coherente con el término que empleas, que gestión que propones. Fíjate, ciertamente es altamente exigente, muy exigente. Por eso es que esa es una de las tantas razones para decir con validez que la migración a la educación virtual no consiste solo en sustituir los espacios presenciales por espacios virtuales, porque la dinámica cambia. La carga de la tarea, son lo que llama carga cognitiva, ¿sí? Que se puede decir la cantidad de tareas que simultáneamente puede responder, una tarea diferente, ¿no? De procesamiento de información, de almacenamiento, de procesos de inferencias, todo digamos, de la que está equipada nuestro sistema cognitivo, la carga a la que podemos atender, la exigencia es mucho mayor, la actividad en línea, no solamente para los alumnos, para los docentes también. Por lo cual, si alguien tiene, por ejemplo, que es muy común, docentes que tienen 30, 40 horas de clase en la presencial, ¿cierto? Presencialmente. Y porque atiende a 8 cursos, ¿sí? Creo que tú conoces, con toda la vasta experiencia, sí, claro, por la vasta experiencia que tienes. Claro, claro. Bueno, es materialmente imposible que alguien tenga 8 cursos virtuales si, ojo, si los programas en los que interviene como docentes son programas que están sustentados en el aprendizaje colaborativo, Freddy. Porque actualmente también hay una gran cantidad de cursos, utilizo el término curso de forma amplia, ¿no? Puede ser materia de grado, posgrado, ¿sí? Etcétera. Pero hay una gran cantidad de cursos actualmente que se basan exclusivamente en el procesamiento individual de documentos y la realización de tareas individuales. Los hay muchos. Entonces, entonces el docente se ocupa es de simplemente responder dudas, ¿sí? Yo mismo he participado en programas de ese tipo, en lo que tengo 60, 70 alumnos y estoy atento, pero así es la universidad en la que he cumplido esa función, así es su diseño curricular, me refiero. Y lo único que tengo que es estar atento del foro de dudas para resolver dudas o del correo para responder correo, más nada. Pero si la universidad es más consciente de las competencias que nuestro mundo ahora exige, ¿sí? Competencia de resolución de problemas, pensamiento crítico, pensamiento complejo, ¿sí? Trabajar con el otro, trabajar en la diversidad, ¿sí? Ok, si está consciente de qué tipo de persona hay que formar, obviamente va a formar bajo paradigmas como el que estamos compartiendo en el día de hoy, ¿no? Entonces, si es así, si la actividad fundamental de aprendizaje es la interacción a través de foro, construcción de wiki, como te dije, blog, productos diversos, construcciones, si por ejemplo es un programa de publicidad, entonces productos publicitarios pero generados colaborativamente, etcétera, no es posible que un docente tenga esa carga horaria porque no tendría tiempo. Fíjate, para reforzar lo que dice, después hablo del burnout, pero para reforzar lo que dice la carga de trabajo, voy a compartir, pensé en el momento que estaba bloqueado por otra experiencia, voy a compartir un foro de un curso en el que eran solo 14 participantes. Este es un foro ya realizado, ya culminado. Culminó en mayo de este año, ¿sí? Fíjate, ¿sí lo ves? Sí, sí. ¿Y ves el número 74 aquí donde estoy marcando? Sí. 74.
74 intervenciones tuvo este foro, siendo 14 el número de personas, es decir, un promedio de casi 5 participaciones, lo que implica que muchos participaron, más de 5, el número, ¿no? Fíjese, aquí hay una participación de alguien con un sustento teórico, de algo para referir. En su corta participación utilizó varias fuentes. Después una participante hizo otra intervención con otro apoyo. Intervengo yo inmediatamente para decirle algo a alguien. Veo que ofreces aporte al planteamiento que abrió Miguel. ¿Sí? Quiere decir que de acuerdo con las orientaciones que yo había dado, era recomendable, y eso se esperaba, que ellos interactuaran fundamentalmente. Entonces, esta persona le interactuó con la anterior, yo le hago un comentario, quizás aquí aclaro algo de las acepciones, digo algo que en ella conseguí 2 acepciones, y así sigo. Es decir, que ciertamente estoy altamente pendiente, ofrezco aquí, para efecto, una sugerencia, les sugiero un documento que les puede alimentar en relación con el tópico que la alumna presentó. Y así fue dándose el foro por 7 días, en el que yo tenía que estar atento. Como te puedes dar cuenta, yo otra vez una intervención mía, a veces más larga, otra más corta. Bueno, aquí, por ejemplo, fíjense, hago una observación y doy una sugerencia, y así. Bueno, se exige. Ahora, el tema que tú preguntas sobre los efectos en un docente, los que han investigado, sobre todo bajo el concepto de síndrome de burnout, ¿sí? Engagement también, porque afecta, es decir, síndrome del quemado, o sea, el agotamiento psicofísico afecta de manera negativa el nivel de involucración, por traducir la palabra engagement, que realmente se utiliza así en inglés, el nivel de involucración del docente. Ciertamente las actividades en línea, cuando tienen una gran carga colaborativa, generan unas exigencias mayúsculas para el docente, lo que implica que el primer elemento de autorregulación docente es el de la gestión de la agenda temporal. ¿Qué implica eso? Que si yo conozco la disponibilidad de tiempo con el que cuento, no me comprometo a mediar procesos, no me comprometo con cursos que me pueden exigir una carga mayor, porque me puedo ver empujado, más allá de mi proyecto ético de vida, me puede empujar a que me transforme en un docente que lo que haga es proponer el foro, proponer la actividad, sea cual sea la actividad colaborativa, ¿sí? Generación de un producto, de un proyecto, lo que sea, proponerlo y luego evaluarlo. Y entre la propuesta y la evaluación me pierdo, o sea, me salgo del proceso porque no cuento con el tiempo. Entonces, el primer aspecto o elemento de la autorregulación docente es el del tomar conciencia de la carga de trabajo que se tiene de su agenda y saber con qué se puede responsabilizar. Sin duda que sí, porque es elevada. Por eso es que hay universidades que valoran, cuantitativamente hablando, ¿no? Con la contraprestación, el valor de la hora. El valor de la hora que se asigna a los cursos en línea es mayor que el valor que se le atribuye a las actividades presenciales o a las materias cuando tienen modalidad presencial, porque se sabe que exige mucho más. Sí, ahí está apareciendo un otro elemento ya de carácter, si se quiere, gremial, porque esa capacidad decisoria del docente de asumir o no asumir, generalmente los docentes que trabajan en los sistemas educativos públicos no la tienen. Y además de eso, la dinámica, y este es un contexto muy particular, la dinámica actual de la pandemia por el coronavirus está llevando a que los profesores obligatoriamente tienen que trabajar en línea
sin estar preparados y casi que combinados a hacerlo. Pero ese es otro asunto, esa es otra cosa, porque pienso que así como los docentes no estaban preparados, las escuelas tampoco estaban preparadas para esta nueva demanda, para estas nuevas situaciones que se están presentando en relación con el trabajo en línea. Yo quería, déjame ver que ahora no. Yo puedo hacer un paréntesis para que haga, pero un paréntesis por lo que dijiste. No, no, si es pertinente lo que dices, si está asociado con la pregunta, con lo que yo respondí, con lo que luego ahora dices, porque resulta que ciertamente la migración de la educación presencial a línea no ha sido tomada de manera proactiva por las políticas educativas. ¿Qué ocurre? Que ciertamente como la política educativa y fundamentalmente en nuestra región, en Latinoamérica, más todavía aplican lo que voy a decir, la política educativa o los estados no incluyeron su política educativa de manera proactiva, es decir, antes de que se den los hechos, no incluyeron un proceso de migración de la presencialidad a la virtualidad. Y ese proceso proactivo pasa por la formación docente y el equipamiento de las escuelas, obviamente. Bueno, formación docente porque son los principales responsables, pero bueno, está el directivo y están los mismos alumnos desarrollar estrategias para trabajar, para aprender en línea. Entonces, cuando nos tomó la pandemia, por sorpresa. Y ciertamente gran parte de los docentes, bueno, están haciendo lo que pueden. Y en segundo lugar, lo del gremio, es cierto, yo cuando di la respuesta de que el docente, el primer elemento autorregulatorio es la toma de conciencia de la agenda y por tanto decidir si aceptar o no materia, realmente bueno, pensé por mi condición, me puse en condición de alguien que toma o deja la oferta, ¿ve? Pero si ciertamente alguien tiene ya una carga preestablecida, un profesor a tiempo completo, en el que además de carga administrativa tiene necesariamente que dictar 12 horas de clase, y luego se pretende en la institución que sean esas 12 horas de clase, pero ahora de forma virtual, con una modalidad, con un diseño conducente a desarrollo de competencias, que se sabe ya lo que implica, ¿sí? Implica esto que estamos hablando de resolución de problemas reales, aprendizaje colaborativo, interdisciplinariedad, autoevaluación junto con la heteroevaluación y la coevaluación. Si el diseño lo contempla, ciertamente las instituciones tienen que repensar la distribución de responsabilidades en los docentes. No, y también el trabajo aislado o el trabajo disciplinar, el profesor de química por un lado, el de física por otro, el de matemática por otro, no es adecuado para este tipo de trabajo porque prácticamente hacen las mismas cosas por separado, repiten la tarea 3 veces sin articulación entre ellos, cuando si pudieran constituir un trabajo interdisciplinar de compartir responsabilidades, etcétera, la carga podría atenuarse. Es decir, que así como el aprendizaje se propone que sea colaborativo, habría que pensar también en la enseñanza colaborativa. Habría que pensar en un tipo de organización ya de gestión escolar que propiciara una enseñanza colaborativa. Porque el alumno se le exige que aprenda colaborativamente, pero los profesores trabajan individualizadamente. Entonces ahí hay una contradicción que, bueno, sería para continuar discutiendo. Perdón, es que debo responder a ello. Que por completo el trabajo por docentes, por equipos de docentes. Ahora, dije la interdisciplinariedad. ¿De qué forma en el programa que señalaste al inicio cuando me presentaste, el programa especial de licenciatura en educación de la Universidad Católica Andrés Bello, en cuyo diseño yo participé, ¿qué diseñamos allí? Se implementó, no quedó en el papel, sino se implementó. Que cada uno de las 4 semestres, era un programa de 4 semestres porque da solamente la formación pedagógica, porque se espera que el participante traiga la formación especializada.
Si se trata, por ejemplo, de la licenciatura en física y matemática, en ese programa especial participan ingenieros, matemáticos, físicos, ¿sí? Es decir, profesionales que tienen ya formación en matemática y física. Y en ese programa solamente se dictan las materias pedagógicas. Bueno, a lo largo de los 4 semestres de ese programa especial, en cada una de los semestres, los alumnos realizaban actividades propuestas de manera colaborativa por los 4 docentes de las 4 materias del semestre. Es decir, por ejemplo, en primer semestre, psicología del desarrollo, desarrollo humano, desarrollo integral humano, que son los principios filosóficos de la Compañía de Jesús, sociología de la educación y práctica pedagógica, por dar un ejemplo del primer semestre. El alumno realizaba actividades, no para cada materia por separado, sino actividades desde foros, productos, análisis de problemas, planteamiento de soluciones, ¿sí? Entrevistas si tienen que hacer, etcétera, etcétera, para los 4 en conjunto, lo que implica que los 4 daban instrucciones compartidas, orientaciones compartidas, ¿sí? Andamiaje compartido, criterios de evaluación compartido y actividad final evaluativa compartida. Y los alumnos se autoevalúan y se presentan, también se coevalúan en conjunto, lo que implica que allí no solamente era un aprendizaje colaborativo, sino una docencia colaborativa también. Eso es parte coherente de una educación con base en competencias. Y era en línea el programa, era modalidad mixta con énfasis en actividad en línea, correcto, con énfasis, pero, sí. Pero también hay actividades presenciales cada 4 sábados, pero la mayoría de las actividades, el grueso, en línea. Lo que quería reforzar con esto es que sí, no solamente es posible, sino que es coherente y necesario desde el punto de vista conceptual mismo que un programa orientado al desarrollo de competencias se gestione no por docentes individuales, sino por equipos docentes. Eso me parece que es importante, y además del equipo docente tiene que contar con una infraestructura robusta y posiblemente un equipo técnico de apoyo importante, porque si el docente tiene que, además de toda la vigilancia, la gestión, la mediación, tiene que él mismo dedicarse a la producción de los materiales, los recursos que va a utilizar, entonces imagínate el volumen de trabajo. Tiene que haber un apoyo institucional en materia de expertos que no necesariamente son los docentes, sino que son técnicos que manejan todas estas tecnologías y que apoyen el trabajo del profesor en cuanto a lo que significa la apertura, la creación, la abertura de los espacios virtuales, el manejo de lo que es, digamos, el esqueleto de lo que hay por detrás de toda esta cosa. Marco, yo quería, ya tenemos unos pocos minutos, pero no quería que termináramos esta actividad sin hacerte una pregunta que me inquieta, y que de alguna manera tiene que ver con una pregunta que siempre surge cada vez que tenemos la oportunidad de realizar una actividad dirigida a docentes. ¿Cómo sabemos que? ¿Cómo sabemos que el foro ha resultado efectivo, que aquello para lo cual se pensó el foro realmente se logró? Es decir, ¿cuáles criterios hay que manejar, además de aquellos gráficos que tú nos enseñaste al principio, que nos muestran la exuberancia, pudiéramos decirlo en esos términos, la exuberancia de las interacciones, tanto del alumno tanto del docente con respecto a los alumnos, como de ellos entre sí, etcétera. Además de esa exuberancia gráfica, ¿no? Discúlpame la ignorancia en ese sentido. ¿Cómo se puede considerar que un foro ha sido eficazmente moderado?
¿Qué es lo que determina la riqueza del foro? Y cómo puede el docente, bueno, ya esto lo respondiste, contribuir a que el foro sea realmente efectivo, ya lo dijiste, no dejarlo solo, prestar atención, de alguna manera, tú lo señalaste ahí, dar refuerzo positivo, porque un refuerzo positivo es qué bueno, interactuaste con tu compañero, etcétera. Todo eso son pistas que le dicen al alumno, bueno, el profesor está pendiente de lo que yo estoy haciendo aquí, etcétera. Y eso tiene un carácter de motivación, en cierta forma. Bueno, Marcos, realmente lo que hemos estado conversando es fascinante. Es fascinante, es desafiador, es exigente y al mismo tiempo es comprometedor. Comprometedor tanto en lo individual. Los profesores tenemos que aprender a lidiar con estas cosas. En lo institucional, las escuelas tienen que adaptarse a esta nueva realidad. Y en lo político, en el mejor sentido de la palabra, los estados, los gobiernos, tienen definitivamente que pensar en la creación de las mejores condiciones para que estas posibilidades que nos ofrecen las tecnologías realmente sirvan para mejorar los procesos educativos del país y, por supuesto, la formación de nuestros estudiantes y de nuestros profesores y profesoras. Yo voy a pedirte que estos últimos minutos de nuestra conversación abordemos un tema que es recurrente cada vez que tenemos la oportunidad de presentarle a los docentes, digámoslo así, nuevas opciones de trabajo. Es una constante que se puede apreciar que los profesores en algún momento de la actividad formativa, y creo que este jueves doctoral lo está haciendo y mucho, la hacen. Y que todo facilitador tiene que estar preparado para ofrecer una respuesta, que es el asunto de la evaluación. ¿Cómo evaluamos, por un lado, el desempeño de los estudiantes? Realmente esas competencias, esos logros que nosotros aspiramos que ellos alcancen, ¿cómo saberlo que lo han logrado? Y por el otro, nosotros, los profesores, los docentes, ¿cómo sabemos si lo hemos hecho bien? ¿Qué evidencia sobre cuál evidencia nosotros podríamos sustentar un juicio valorativo referente a la calidad del foro, por un lado, de los logros de los estudiantes, por el otro, y de la gestión o de la mediación que nosotros como docentes queremos realizar? ¿Cómo se generan o cómo se desenvuelven los procesos evaluativos en este tipo de modalidad formativa? Sí, bueno, excelente pregunta, estimado Freddy. Fíjate, la evaluación con base en competencias, y a qué aplica ello, es una evaluación de proceso y de producto. Así que no hay que tomar en cuenta no solamente los procesos o solamente los productos, sino ambas cosas. Por un lado, procesos y productos. Por otro lado, también la evaluación en una educación basada en competencias es una evaluación tanto formativa como sumativa. Es decir, evaluación conducente a contribuir con el proceso formativo, como evaluación conducente a hacer juicios terminantes en relación con la posibilidad o no de ser promovido el alumno hacia nuevos niveles o de forma terminal en el programa. Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta la evaluación formativa y la sumativa. Hay que tomar en cuenta evaluación de procesos y de productos. Y en tercer lugar, hay que tomar en cuenta no solamente la evaluación que hace el docente,
sino que lo que hacen los alumnos también, como mínimo, porque también pueden intervenir otros agentes en la evaluación. Bueno, aunando estas tres dimensiones que acabo de decir, la dimensión proceso-producto, formativa, sumativa y evaluación, heteroevaluación del docente, pero de los alumnos también, como auto y co, uniendo eso, respondo a tu pregunta. Hay, en primer lugar, el foro, la eficiencia del foro se va evaluando, se evalúa o se va evaluando a medida que el mismo se desarrolla. No hay que esperar el final. Y esto que acabo de decir es válido para cualquier otra actividad de aprendizaje. Lo que ocurre es que el centro de atención nuestro hoy en esta conversación son los foros. Entonces, ¿cómo evaluar si el foro está siendo eficiente desde un comienzo? Desde el momento en que si participan o no participan los alumnos, con qué frecuencia, qué porcentaje de alumnos está dejando de participar, cuántos sí están participando, si hay interacción o no, es decir, si hay interacción entre ellos, simplemente están respondiendo la pregunta como si fuese un cuestionario. Es decir, a lo largo del proceso se va evaluando. A lo largo del proceso se puede ir identificando lo siguiente: el nivel cognitivo de las intervenciones de los alumnos. Entonces, respondo, ¿qué se evalúa? ¿O cómo se va a evaluar? Se debe buscar identificar el nivel y valorar el nivel cognitivo de las intervenciones de los alumnos. Es decir, los alumnos solo están dando cuenta de lo que leyeron, los alumnos están solamente respondiendo las preguntas abiertas, o los alumnos están haciendo razonamientos. Esos razonamientos, que pueden ser inductivos o deductivos, ¿están dando razonamientos válidos o inválidos? ¿Están haciendo insight? Es decir, están haciendo... Insight es un término para decir también o aplica a lo que es el cambio conceptual o la sustitución conceptual. Es decir, cuando alguien hace insight, es que está dándose cuenta para él de una verdad que antes no, con la que no había identificado. Utilicé la palabra verdad, aunque no tiene mucho sentido. Lo que quiero decir es un conocimiento. Y eso puede ser un concepto que es distinto al que manejaba, o nuevo porque no lo poseía. Entonces está mostrando eso, está mostrando insight, está mostrando reflexión, está mostrando que está utilizando procesos cognitivos como relaciones parte-todo, procesos cognitivos como la transferencia de unos saberes a casos concretos. Entonces, ¿cómo se sabe? ¿Cómo se evalúa? Haciendo análisis, eso es una evaluación cualitativa, haciendo análisis de los tipos, de los niveles cognitivos de las intervenciones de los alumnos, por una parte. Por otro, tú lo nombraste también en una oportunidad y yo también dije algo al respecto del nivel de motivación. Si los alumnos están cada vez más involucrados al interior de cada foro y además en los foros sucesivos, ese incremento de motivación es una ganancia nada despreciable, es altamente importante. Entonces, también hay que registrarse el nivel de motivación que muestran los alumnos, pero también el tipo de motivación. Si los alumnos al principio, por ejemplo, lo que preguntan es cuántos puntos tiene, cuántas calificaciones que tiene y qué peso tiene cada aspecto. Si de pasar a preocuparse por eso, vemos que empiezan a interesarse por el conocimiento, la ganancia de conocimiento que tienen por la actividad y cómo lo pueden aplicar en su área profesional, el foro estaba logrando un cambio de tipo de motivación. Eso también es algo que hay que evaluar. En tercer lugar, las implicaciones que tiene el foro para otras actividades. Yo lo decía en un momento y lo puse como ejemplo un foro que yo moderaba. Si asociamos los foros de manera explícita, la asociación, con actividades posteriores, como análisis de casos, resolución de problemas también colaborativos y algunos individuales, pero de transferencia, y vemos ciertamente que esas actividades posteriores, muestran dominios en términos de conocimiento y también de habilidades que se pusieron a prueba y que se ejercitaron en el foro. Entonces el foro está recibiendo una buena evaluación por los resultados para esas otras actividades. ¿Sí me explico?
Sí. Y una última ganancia importante. Bueno, y estos tipos de objetos de evaluación pueden ser evaluados tanto de manera por el docente como por los alumnos, ¿sí? Eso depende de la estrategia o de la técnica o de la modalidad de evaluación que implemente o que permita el programa y el alumno, del docente. Y en última instancia también, fíjate que hablamos al comienzo de que la idea es que el andamiaje de la autorregulación es que el alumno sea progresivamente autónomo, ¿verdad? Si a lo largo del programa vemos que los alumnos requieren cada vez menos estos apoyos porque ellos van mostrando autonomía para establecer objetivos, para aplicar estrategias, para la calidad de sus intervenciones, para la interactuar entre ellos, etcétera, para hacer transferencias. Si vemos que va ganando autonomía, esa ganancia de autonomía es un indicador, una evidencia, que era el término bien preciso que utilizaste, es una evidencia de la calidad de la actividad colaborativa, en este caso foro. Entonces, resumiendo, calidad de los procesos es una evidencia, ¿sí? La transferencia a su práctica profesional es una evidencia, la transferencia a actividades distintas, otras actividades del mismo curso, es una ganancia, es una evidencia, y las ganancias en materia de autorregulación, ¿sí? De autonomía, es otra evidencia. Entonces, esas son las evidencias que hay que evaluar o tomar en consideración. Ok. Bueno, Marcos, de verdad que ha sido un inmenso placer y honor tu participación en este jueves doctoral. Pienso que en otras oportunidades también vamos a poder contar con tu presencia, ya que el conocimiento y el dominio de estas tecnologías lo has evidenciado, pues vamos a decirlo así, en tu exposición. Y bueno, te queremos agradecer una vez más la participación en nuestro jueves doctoral. Antes de cerrarlo, me gustaría tu palabra pues para toda nuestra audiencia en relación con este tipo de actividades y tu punto de vista en cuanto a cómo te has sentido, qué te ha parecido esta iniciativa desde el punto de vista docente, profesional, habida cuenta que esperamos que nuestros compañeros venezolanos principalmente, pero no solo venezolanos, sino de Iberoamérica, pudieran cada vez más vincularse con esta iniciativa. Tu palabra, Marcos, al respecto. Bueno, primeramente agradecido la oportunidad de intentar ser útil, como te dije al comienzo. Aunque la palabra matemática quizás se dijo una o dos veces nada más y no de manera central con el tema, porque el tema es genérico para cualquier programa y cualquier contenido, la matemática es un área del saber que tiene alta afinidad con lo que hemos propuesto hoy. Esto primero quiero decirlo antes de decir cómo me he sentido, ¿no? Porque resulta que la matemática es un área del saber dirigida a resolución de problemas. La resolución de problemas es la naturaleza de la matemática. La matemática nace, para empezar, porque hay problemas ante los cuales no tiene solución y hay que formalizar representaciones y procedimientos para poder darle respuesta. Lo que implica que en cualquier nivel y en cualquier curso, los docentes de matemática pueden emplear actividades como las que hemos hoy puesto en nuestra conversación para promover aprendizajes significativos de la matemática y orientados a la resolución de problemas reales, que es lo que realmente importa. Entonces, bueno, eso lo quería digamos, decir. En relación con esta ventana, me parece muy valiosa. Primero por el intercambio que implicó, el diálogo, basado en el diálogo, y en segundo lugar porque abre la posibilidad de que a partir de lo que conversamos, quienes tienen alguna pregunta, alguna consideración, alguna
algún aporte que dar, por supuesto, para complementar o para modificar en algo lo dicho acá, por esas otras participaciones posteriores a través de consultas o de comentarios, bueno, va a enriquecer lo que hemos hecho. Yo creo que una iniciativa como esta no solamente debe permanecer, sino además fortalecerse y hacerse institución, digamos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Entonces, bueno, mi agradecimiento. Ok. Bueno, muchas gracias, Marco. Y recordándoles a todos una vez más que todos los jueves vamos a estar con algún invitado para continuar alentando a nuestra comunidad de educadores, no solamente de la educación matemática, sino de cualquiera de las otras disciplinas, a participar en este juego doctoral en la modalidad virtual. Hoy conversamos con nuestro compañero Marcos Requena sobre mediación del aprendizaje colaborativo en foros virtuales, sus posibilidades y sus desafíos. Recordándoles que ha sido una actividad que ha contado con la participación de la Universidad Siglo XXI en Argentina, la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela, la Universidad Federal de Río Grande do Norte en Brasil y también de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en Maracay. También contamos con el apoyo del Grupo de Estudios sobre Narrativa de Profesores en Formación, el GENPROFE, de la Universidad Federal de Río Grande do Norte. A todos y a cada una de ustedes quienes han asistido a este jueves, nuestra gratitud y nos despedimos, no sin antes invitarlos hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias a todos, gracias doctor Requena, y los esperamos en una nueva edición de nuestros jueves doctorales virtuales. Hasta la próxima.